Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Es un gusto saludarles el día de hoy, jueves 9 de julio del 2020. Soy su servidor Arturo Aguirre y vamos a continuar con este ciclo comentando libros de patrimonio cultural del estado de Morelos con nuestro especialista, el doctor Juan Antonio Siller Camacho. Doctor, muy buenas tardes. Hoy empezamos un poco más tarde debido a la programación del cierre de lo que es la transmisión del Festival del Fuego allá en Santiago de Cuba. Por eso les pedimos una disculpa, pero este festival en el que por supuesto se honra, se venera al fuego y pues eso le da identidad en algo que posteriormente los vamos a invitar, que estamos diseñando junto con el arquitecto Siller, acerca del Gran Caribe. Una disculpa, pero vamos a empezar desde luego con nuestros temas del día de hoy. 50 años, medio siglo de contribuciones de la Maestría de Restauración de Monumentos de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya imagen de este libro aparece a mi espalda y que tiene en sus manos el doctor Juan Antonio Siller. Y posteriormente, terminando esta sesión, habremos de entrar al Jardín Borda Centro Cultural, la conservación del patrimonio arquitectónico de Morelos. Así es que cedo el uso de la palabra a nuestro especialista, el doctor Juan Antonio Siller Camacho. Adelante, doctor, por favor. Muy buenas tardes a todo el auditorio y con el gusto de estar haciendo este nuevo ciclo, el segundo de esta serie, comentando libros que no habíamos tenido nunca oportunidad. Yo nunca lo había hecho en este formato virtual y creo que es una buena idea. Yo creo que el tema de nuestro ciclo anterior, que fue muy acertado, las sesiones sobre los distintos aspectos del patrimonio cultural, particularmente de Morelos, que es el interés para el público que nos escucha, siempre el completar con buenas lecturas, buenas referencias y actualizadas, es decir, no solamente esos libros tradicionales que siempre consultamos y que son un referente importante, sino lo que se está haciendo de manera más reciente. Entonces, junté alrededor de 16 libros en los que tengo oportunidad de ser autor o coautor y que son libros que se han hecho para el patrimonio cultural, sobre el patrimonio cultural del estado de Morelos. Algunos es profeso de la temática de Morelos y otros en los que hemos tenido oportunidad de hacer presente al estado de Morelos en obras más amplias a nivel nacional. Y eso también es importante, que el patrimonio de este estado esté siempre presente en eventos nacionales en los que se comentan otras actividades patrimoniales, otros proyectos, y en el caso de los editoriales. Entonces, seleccioné para esta tercera presentación un libro que de alguna manera también me da un referente en lo que he hecho desde el punto de vista no nada más profesional, sino el docente, el académico, que es soy egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM cuando era escuela nacional de arquitectura. Posteriormente, en el 70, yo soy de generación 70, que posteriormente se hizo facultad, se tuvieron ya no nada más las maestrías, sino un doctorado, de la cual soy egresado de ese primer doctorado, y he sido catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde de 1982, o sea, casi 38 años tengo
como catedrático de la UNAM. Y en 2017, justo hace un momento estaba viendo en qué fecha se editó este libro. En 2017, una querida colega con la que hemos trabajado durante muchos años, compiladora de esta obra, Mónica Cejudo Collera, me invitó a participar en cerca de 50 trabajos que se presentaron, de muchos de los que hemos sido profesores en algún momento, algunos siguen estando activos, en esta maestría de restauración que cumplía en 2017 50 años de existencia. Es creo que una de las primeras, no la primera, pero de las primeras maestrías de restauración del patrimonio cultural. Era una maestría en restauración de monumentos, ahora se ha convertido en maestría de restauración de patrimonio edificado. Se ha actualizado un poco el concepto de monumento a patrimonio edificado, pero sigue siendo un poco la idea de patrimonio que llamamos monumental o histórico. Quizás esta acepción resulta mucho mejor el llamar patrimonio edificado, porque podemos incluir patrimonio de distintos momentos, tanto en periodos prehispánicos, virreinales, independientes y contemporáneos. Entonces, en 2017, esta maestría cumplió 50 años de su existencia, por eso el libro aparece como R50, Restauración UNAM, 50 años, medio siglo de contribuciones de la maestría de restauración de monumentos. Entonces, ese tema pues resulta importante porque es una compilación, no nada más de muchos de los que escribimos, alrededor de 50 investigadores que hemos sido profesores, o algunos han sido egresados de esta maestría, con temas en que nos convocaron a desarrollar. Algunos son muy diversos, hay trabajos de arquitectura prehispánica, hay trabajos de arquitectura histórica, moderna, etcétera, contemporánea. Yo en esta invitación siempre he tratado de hacer presente al Estado de Morelos. Entonces, el tema que yo colaboro en uno de los capítulos de este libro es la conservación del patrimonio arquitectónico de Morelos. Y revisándolo hace un rato antes de entrar al programa, pude darle una ojeada, porque luego uno hace los libros y ya no se acuerda. Me acuerdo que lo hice en tal lugar, nunca me releo, es decir, es algo que no me gusta, algo que ya escribí. Rara vez sé más o menos lo que dije, pero rara vez lo vuelvo a leer, y me acordaba del título, pero no me acordaba ya de los contenidos, que son los que quiero en esta ocasión comentar. Entonces, cuando yo sugerí que el tema de patrimonio arquitectónico en sentido amplio de Morelos estuviera presente, les gustó la idea, y entonces yo estructuré este capítulo a través de una introducción breve de por qué habíamos catalogado, documentado este patrimonio, los antecedentes de estas documentaciones en catálogos previos que se habían hecho en otros momentos, pero quise iniciar con el contexto arqueológico, y ese resulta muy importante, y ahora me da la oportunidad no solamente de hablar de patrimonio histórico, sino del arqueológico. Yo tengo una formación como arqueólogo, y es un tema que por más de 35, 40 años he trabajado en un seminario de arquitectura prehispánica en la misma Facultad de Arquitectura. Entonces, inicié con la referencia a la pirámide del Teposteco en Tepoztlán. Muchos han subido como ejercicio atlético, deportivo, y en la parte de arriba pues hay un basamento muy interesante, y es interesante la secuencia que esos estudios tuvieron en su momento, la presencia de algunos investigadores nacionales o internacionales que estuvieron trabajando en él, inclusive del propio Leopoldo Báteres, que participa en los trabajos. Él era el arqueólogo oficial en la época de Porfirio Díaz,
a nivel nacional, no había más que uno y era él, y tenía que estar en la Piedad del Sol en Teotihuacán y luego desplazarse a Oaxaca, y él hace también reportes y referencias a estos grabados que en la parte interior del templo existen por algunos arqueólogos anteriores, Seller es uno de ellos, y luego algunos informes que hay al respecto. Entonces, ese basamento fue uno de los trabajos muy tempranos que tenemos de la arqueología aquí en el estado de Morelos. Sigo con el caso de Xochicalco. Xochicalco es también otro sitio que se trabajó por Manuel Gamio en 1921 y posteriormente por Jorge Angulo, Wanda Tomás y en 80, muchos de ellos arqueólogos que trabajaban en el estado de Morelos, pero hacia 1910 hay referencias para el centenario y Leopoldo Batres hace trabajos también de documentación y de registro que un familiar de ella, una restauradora, Elvira Pruneda, le recoge la obra de Batres en el estado de Morelos, particularmente de Xochicalco, que desde el siglo XIX viajeros que habían atravesado por este camino real, camino México-Acapulco, habían pasado por Xochicalco y habían hecho alguna reseña o algún dibujo reconstructivo al respecto. El sitio de Chimalacatlán nos resulta también muy temprano en la arqueología mexicana y particularmente por la arqueóloga Florencia Müller, una de las primeras arqueólogas de México eh, que trabaja la Cueva del Venado y el propio sitio, y este lugar, Chimalacatlán, de arquitectura monumental, quizás muchos de los que nos escuchan han tenido la oportunidad de ir, ahora es más fácil llegar, poco en camino quebrado, pero antes había que subir el cerro desde el pueblo. Por 50 años nunca se publicó nada después de esta Florencia Müller. Fue curioso que nadie hizo un segundo artículo, una segunda visita, algún trabajo posterior, y en un trabajo de cuadernos de arquitectura mesoamericana, junto con una visita que hice con colegas arqueólogos de Mina, dije, vamos a hacer, yo escribí un artículo con respecto a Chimalacatlán, y cuando quise poner referencias bibliográficas vi que era el primero en 50 años que se había escrito de este sitio. Está otro muy interesante que es el sitio arqueológico de Chalcatzingo, un sitio preclásico de origen olmecoide, trabajado por Jorge Angulo, el arqueólogo Jorge Angulo, que fue el fundador del Centro Regional Guerrero Morelos y que además hizo prácticamente el proyecto del Museo Regional Cognáhuac, Palacio de Cortés, y junto con David Grove trabajaron el sitio. Y aquí es interesante porque un personaje muy polémico es el que hace la primera exploración a partir de un derrumbe. Se reporta que hay vestigios de relieves en las piedras labradas, y es Eulalia Guzmán, este personaje tan interesante en la historia. Y ella Precisamente fue, le iba yo a preguntar por Eulalia Guzmán y los restos de Cuauhtémoc, pero bueno, será tema de otro programa quizás. yo creo que Eulalia Guzmán, yo la estudié, hice unos programas, hice 2, 3 programas de radio con el tema de ella, y descubrí que fue una de las primeras arqueólogas mexicanas, que además participa en la revolución. Sí. Ella pasaba cartuchos y parque junto con otras mujeres y no las revisaban y traía a los zapatistas municiones y abastecimientos en un momento en que la hubieran fusilado. Entonces era un personaje que se dedicaba a la ciencia, a la arqueología, la primera en un mundo de hombres, porque no había arqueólogas. Ella era la primera, una de las primeras que junto con todo un equipo de Alfonso Caso, imagínense, esa eminencia Alfonso Caso, aceptara a una mujer en su equipo y que trabajara en distintos proyectos
hizo publicaciones muy importantes que se presentaron en congresos en Rusia y en otros sitios, y fue una destacadísima arqueóloga mexicana, que es la que trabaja primero el sitio de Chimalacatlán, descubre esa presencia olivoide en esta parte sur del estado de Morelos, y quizás su talón de Aquiles fue ese nacionalismo y el que le hayan pedido que encontrara en ese momento en que se buscaba a esos personajes históricos los restos de Cuauhtémoc. Entonces, ha sido muy polémico, no nada más el trabajo en el que ella afirma que ese es el hallazgo, que resultó que no, pero hubo otros trabajos posteriores donde el gobernador de Guerrero, en años posteriores, se hizo otro estudio y amenazó a los arqueólogos de que no fueran a salir con que no era Cuauhtémoc, porque no salían eh, libres del Estado. Entonces, una noche antes se retiraron todos y dijeron que no era, y ya no los pudieron agarrar en el Estado, pero seguía la polémica oficial de que había que buscar dónde estaba. Y desafortunadamente, quizás el único problema que tuvo en su vida profesional Eulalia eh, fue en Guzmán, fue en este trabajo tardío de los restos de Cuauhtémoc, pero tiene trabajos anteriores muy, muy importantes y muy destacados. Incluyo también en este trabajo una pasada, alguien en Facebook me decía que hablara del Casino de la Selva. Ya no quiero hablar del Casino de la Selva, ya se habló mucho y fue muy polémico, pero en esta crónica de la arqueología dedico unos párrafos a hablar de que el Casino de la Selva fue un punto muy, muy importante de lo que era Gualupita y del preclásico, más temprano en las zonas de los manantiales, de los ojos de Gualupita, junto con otros sitios en esa zona, pero sobre todo esté junto a la zona de agua, y muchas de las exploraciones que hizo el arqueólogo norteamericano George Paya en su momento, en lo que era un banco de ladrillos, o sea, ya el banco de arcilla se había excavado antes de que llegara Casino de la Selva. Entonces, ya habían sacado la mayor arcilla que había ahí, quizás restos de tepalcates y arqueológicos, se fueron en los ladrillos que se fabricaban en una pequeña planta que estaba ahí cerca, frente a la estación ferrocarril, y salía en el ferrocarril como ladrillos para la Ciudad de México, o sea, se hacían aquí y se construían allá. Entonces, material arqueológico de Gualupitas, pues debe estar en algunas edificaciones del siglo XIX, principios del XX, en la Ciudad de México. El Casino de la Selva, pues en los boquetes que había, en los huecos, pues hace subterráneos, hace las cimentaciones, hace las albercas y muchas otras cosas, pero ya el sitio había sido, realmente George Paya hace un trabajo de salvamento en lo poco que quedaba. Y luego ya con las obras posteriores del Casino de la Selva, pues ya el sitio había sido pasado dos veces por la ladrillera, por la obra del casino, y prácticamente no se encontró mayor vestigio de los que hubo en el lugar, ¿no? De ahí paso rápidamente, está Teopanzolco, que es otro sitio que fue durante la revolución un punto donde estuvieron los cañones desde los que disparaban a la ciudad, y era el cerro, que era el montículo que ahora conocemos, esa pirámide doble mexica, pues era el bastión desde el cual se mantenían las confrontaciones bélicas durante la revolución. Y así un poco la arqueología pre-revolucionaria y post-revolucionaria, ¿no? De ahí paso a analizar las inscripciones de patrimonio y declaratorias que se tuvieron en el estado de Morelos. Entonces analizo los criterios 2 y 4, que son los que se aplicaron para la ruta de los conventos, la inscripción conjunta Morelos-Puebla, de 11 de Morelos, 11 conjuntos monumentales, y 3 de Puebla, que conforman esa primera inscripción de 14. Ahora en Tlaxcala se está haciendo una inscripción para UNESCO, espero que proceda,
y sería, ojalá aparezca como parte de esa ruta y que sea el número 15. En 1994 tuve oportunidad de participar en el expediente técnico que se hizo para calificarlo hacia diciembre si se aceptaba o no la inscripción. Entonces, una parte de ese capítulo hablo de ese trabajo que tuve oportunidad de realizar para esa inscripción. Otro importante que aparece en este capítulo del libro es el sitio arqueológico de Xochicalco, en Morelos, que en 1999, bajo los criterios 3 y 4 de UNESCO, se declara patrimonio de la humanidad, patrimonio mundial, junto con el sitio de Campeche, la fortificación Campeche, o sea, una fortificación del epiclásico mesoamericano, y luego una del siglo XVI, una de las ciudades fortificadas y amuralladas del Golfo. Es decir, cuando hablemos de ese Gran Caribe, creo que en uno de los guiones que he tratado de hacer, tendremos que ver el tema de Veracruz, Campeche, Cizal en Yucatán, el fuerte de Bacalar, y luego todos los sistemas de fortificaciones que se hicieron en la zona de Centroamérica, el de Omoa, el de la entrada a las lagunas de Izabal en Guatemala, y luego las fortificaciones de Portobelo, Colón en Panamá, y quizás también las grandes fortalezas que se hicieron en Cartagena, y luego bajar un poco hacia la zona de Sacramento, en Uruguay, que fue una disputa entre España y Portugal en su momento. Entonces, el tema de las fortificaciones es un tema que quizás para el cuarto ciclo estaremos abordándolo en estos programas de radio. El proyecto de conservación que también agrego en esta semblanza es el que se hizo en este capítulo del libro, es el templo de Santa María de la Resurrección y de la Asunción en la Catedral de Cuernavaca. Entonces, Gabriel Chávez de la Mora, del cual ya hemos comentado algo, realiza ese primer proyecto hacia 1957, 62, de uno de los primeros conjuntos religiosos bajo el concilio, anticipándose al Concilio Vaticano II, en Aguatepec y Aguacatitlán también. Hay dos conjuntos ahí muy temprano, pero el que es muy importante es el de la Catedral de Cuernavaca. Ese conjunto pues entra también dentro de las primeras obras de restauración que se hicieron bajo ese criterio nuevo en 57, 59, y casi es el posterior a los primeros que se hicieron en la Ciudad de México, San Lorenzo, Tlatelolco, la Catedral de la Ciudad de México, y el cuarto conjunto que se hace bajo estos nuevos criterios es el de la Catedral Templo de la Asunción de Cuernavaca, como lo conocemos un poco hasta la fecha. Agrego también en este capítulo que me permitieron trabajar el primer proyecto de defensa técnica y legal a partir de un catálogo, que es el primer catálogo de monumentos históricos que se hace en Morelos, en donde más de 4,000 edificios son incluidos para su protección técnica y legal. Y luego las estrategias generales desarrolladas entre 2003 a 2009, las incluyo porque fue una experiencia con la UAM, con la Universidad de Morelos. Entonces, muchas veces el trabajo de las instituciones tiene que ver con la relación con las instituciones académicas y otras instituciones, y muchas de estas, a través de la difusión, se hicieron en convenios interinstitucionales y colaboraciones en vinculaciones académicas entre el 2003 y 2009, en el que tuvimos trabajos de capacitación y actualización en la documentación y catalogación de patrimonio a partir de 1999, con
eh, y hablo de 55 cursos y talleres a diferentes grupos y contenidos entre 1999 y 2009, es decir, a veces uno no tiene registro de mucha de la labor que se hace para la formación de cuadros de especialistas, y pues ahora que veo estas cifras, 55 cursos junto con talleres, pues fue un logro importante eh, el que se tuvo a lo largo de casi 10 años. Se hicieron cursos para conservación y para documentación de bienes muebles, o sea, todo el arte sacro se inició parte de su documentación con estos estudiantes y personal de servicio social, talleres de valoración de patrimonio, de análisis, talleres de historia, teoría y técnicas de conservación. Recuerdo que luego los hicimos itinerantes en municipios y los llevamos inclusive a Tasco, Guerrero, hicimos allá un par de ellos, y todo eso nos sirvió para que parte de los catálogos se facilitara su actividad y su trabajo. Hago un recuento también de reuniones en Yautepec, una en 2006, en donde se estableció un primer directorio de vinculación de los promotores culturales. Creo que es un tema que a ustedes les interesa. Había un directorio con 500 promotores culturales en los 33 municipios, y era un directorio pues activo, en donde había personas dedicadas a este tema en muchas de esas localidades, municipios en el estado. Ahí tuvimos oportunidad de trabajar y colaborar con ellos, y luego reuniones técnicas y académicas para la conservación y restauración del patrimonio en el estado, así como los de difusión. Entre 2003 y 2009 realizamos 17 ciclos de programación con 152 programas temáticos y casi 300 invitados en la radio de la UAE. O sea, fue un trabajo importante en el que la radio pues tuvo, y la radio de la Universidad del Estado de Morelos, pues tuvo un papel importante en este convenio con el Instituto de Antropología e Historia, a través de trabajos continuos de difusión. Se han hecho muchas otras actividades, y hay una consideración final en el trabajo de este libro, en donde se habla de la importancia de contar con un inventario, de actualizar ese inventario y tener una referencia de cuál es el patrimonio cultural y la manera en que debe de abordarse su conservación, así como la publicación en un capítulo de una bibliografía actualizada relativa a estos trabajos que se han venido realizando. Entonces, dejo hasta ahí los comentarios generales, pues de varios años. O sea, creo que este artículo que me permitieron presentar eh, en esta obra monumental de 50 años, nos hizo hacer un resumen y evaluar alrededor de 15 años de trabajo y de vinculación en distintos momentos, no solamente de una institución, sino del trabajo con otras instituciones, la vinculación de la universidad con sus estudiantes en proyectos específicos, en recuperación de patrimonio y en puesta en valor, la adecuación de muchos de estos inmuebles, y la vinculación y la difusión. Yo creo que ese aspecto de la difusión debe ser permanente en la difusión, en la conservación de nuestro patrimonio, ¿no? Muy bien, doctor. Queremos agradecer la participación que está con nosotros al licenciado Rogelio Sánchez Huicochea, a Elsa Torfer, a Robert Jackson, a Roberto Baena, a Cobham Arturo, del arquitecto Roberto Aguirre Baena también, a Richard Cuevas y a la señorita Ana Mireya, que nos siguen. Muy buenos temas.
muy interesantes. Y bueno, si alguien quiere hacer una participación, lo puede hacer a través de Facebook Live o a través de la cuenta que les hemos enviado en, en Zoom, en Zoom, pero parece que no tenemos conectados en Zoom, así es que están viéndonos por Facebook Live, si alguien tiene una participación. Bueno, yo quiero decirles que indudable, quiero preguntarle sobre todo, doctor Siller, ¿cómo determina la Universidad Nacional Autónoma de México el sitio donde van a llegar a hacer algún tipo de trabajo documental o de campo? ¿Cómo escogen? Yo creo que tiene que ver mucho con la voluntad, de la motivación y el interés del profesor en turno de las clases de proyectos. Yo había sido por muchos años, sigo siendo profesor de la maestría, pero he visto que hay que bajarse un poco a las licenciaturas. Esa es mi experiencia. Es decir, si uno está esperando en los posgrados, las maestrías y doctorados a que llegue los estudiantes y los orienta uno y se hacen los proyectos, los propedéuticos y los proyectos de investigación, pues puede ser muy cómodo, pero yo creo que un gran número de egresados son de licenciatura más que de maestría y menos de doctorado. Entonces yo creo que donde tenemos que bajar a la parte patrimonial es a las licenciaturas. Eh, muchos de los programas de la carrera tienen contemplado las materias de historia, de patrimonio, algunas, pero muchas otras no lo tienen, o a veces se va más al diseño, a la parte técnica, la parte profesional de la arquitectura, y se pasa un poco de largo de la parte patrimonial. Entonces, a mí me invitaron del taller Maccheto, fue un arquitecto de origen alemán, que trabajó en la tenería de Cuautla, que fue hecha por él junto con Félix Candela, es decir, todavía están ahí los paraboloides y está funcionando, el que ha tenido oportunidad y el que no, cuando tengan tiempo y ahora que se pueda salir, yo los invito a que pidan un permiso en este sitio y la visiten, porque la integración y el diseño de esa arquitectura moderna a partir de estos paraboloides o paraguas, como se les ha llamado popularmente, pues fue muy buena, de esa mancuerna de Félix Candela y de Maccheto. Maccheto además hizo y está todavía, hizo una casa de fin de semana o de recreo en Tequesquitengo. Entonces, esa casa es extraordinaria porque tiene los conceptos que él manejaba. Es una casa que está un poco volada hacia el lago, tiene un muelle por el que se baja por una escalera, y el concepto es muy sencillo, muy simple, pero muy integrado a la naturaleza y a la zona lacustre en su momento histórico. Y esa casa está ahí, la he visto en fotos recientes, él tuvo estas participaciones. Pero regresando, Maccheto, que es el nombre del taller en la Facultad de Arquitectura, en donde él lleva su nombre y trabajó, al parecer, me asignaron, me pidieron que colaborara en la formación de los últimos 2 semestres de los estudiantes, el noveno y 10º semestre de licenciatura. Entonces, junto con otro colega, hicimos los proyectos, ese noveno y 10º semestre, sobre patrimonio cultural. Entonces les dije, no los voy a formar como restauradores, porque es una carrera, pero sí van a tener nociones de qué es el patrimonio. Y los temas que les vamos a asignar son reales, o sea, no son casa en la luna o cosas así, son temas reales que existen con comunidades reales. Entonces les asigné a cada uno de estos alumnos un tema, algunos en Puebla y otros acá en Morelos, de demandas que habíamos tenido de las comunidades. Entonces fue interesante porque lo hicimos un poco como a la Bauhaus. Salíamos a los sitios, entraban en contacto con la comunidad, recogían la información, hacían la primera etapa era la vinculación con las comunidades y el proyecto, y la segunda era hacer, en un semestre, hacer un proyecto de adecuación y de uso.
en casi todos teníamos la demanda de que un edificio viejo querían rescatarlo, entonces había que tener un proyecto para que los recursos y presupuestos se les diera a partir del proyecto. Si no había proyecto, no podían solicitar los recursos para esos trabajos. Entonces, en 2 semestres hicimos muchos proyectos en Morelos, en que los estudiantes tomaban el tema, lo estudiaban, trabajaban con esa comunidad y les entregaban el proyecto. La comunidad con eso solicitaba administrativamente los recursos que hay para muchas obras de ese tipo, y las obras se realizaban y ellos las supervisaban. Entre ellas está la estación del tren de Yautepec, está la de Jojutla, están varias haciendas que también se hicieron. Es decir, tuvimos muchos trabajos de este tipo, ¿no? Entonces, esa ha sido la vinculación que hemos tenido con todos ellos, ¿no? Muy bien, pues tiene una llamada. Tengo una llamada, voy a colgar y la dejo desconectada. Correcto. No sé cómo andemos de tiempo aquí a nuestra producción, le vamos a solicitar, porque vamos a hacer una breve pausa para poner la portada del otro libro, de nuestro siguiente tema, que es el Jardín Borda Centro Cultural, y mientras usted contesta su llamada, ¿le parece? Bueno, gracias. Ándale pues, sí. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a una breve pausa y regresamos con más, mucho más, en Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Morelos. La Subsecretaría de Salud del Ayuntamiento de Cuernavaca te informa que el sarampión es una enfermedad causada por un virus muy contagioso, propagada por tos o estornudo, y puede causar complicaciones graves como encefalitis, ceguera, sordera, neumonía y hasta la muerte en niños y adultos mayores de 30 años. La vacuna es lo único que te protege permanentemente contra el sarampión. Deben recibirla todos los niños de 1 a 6 años de edad y las personas mayores de 20 años. La vacuna es segura y gratuita. Puedes recibirla en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Tú me cuidas, yo te cuido. ¡Qué lindo está! Ven, ven, vaca, vamos a bailar un son. Ven, ven, vaca, vamos a bailar un son. En Baracoaltiribá, en Guantánamo el Changüí, en Baracoaltiribá, en Guantánamo el Changüí, y en Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí. En Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí. Ven, ven, vaca, ¿Cómo? vamos a bailar un son. Dale, niña. Ven, ven, vaca, vamos a bailar un son. Apréndete bien el paso y repite el estribillo. Apréndete bien el paso y repite el estribillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Ven, ven, vaca, Dale. vamos a bailar un son. Ven, ven, vaca, vamos a bailar un son. En cualquier parte del mundo que yo me pongo a tocar, en cualquier parte del mundo que yo me pongo a tocar, la gente se vuelve loca, salen todos a bailar, la gente se vuelve loca, salen todos a bailar. Ven, ven, vaca, ¿Qué dice? vamos a bailar un son. Claro que sí. Ven, ven, vaca, vamos a bailar un son.
bien el paso y repite el estribillo. Apréndete bien el paso y repite el estribillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Ven, ven pa' acá. ¿Qué dice? Vamos a bailar un son. Vamos a bailar un son. Vamos a bailar un son. Ven que yo quiero bailar contigo. Vamos a bailar un son. No importa que yo no sepa bailar. Vamos a bailar un son. El son me lleva paso a paso. Vamos a bailar un son. Y tú verás qué rico está. Vamos a bailar un son. Mira que yo mañana por la mañana voy a ver si busco Juana para que venga a bailar. Que venga a bailar conmigo un son montuno. Vamos a bailar un son. Oye como toca. Vamos a bailar un son. Vamos a bailar un son. Qué sabroso está mi son. Vamos a bailar un son. ¡Sopla! ¡Vamos! Aprieta los labios. Personal de enfermería, médico, de intendencia, laboratorista, de recepción, camilleros, paramédicos, administrativos y proveedores. Se juegan la vida para salvar la tuya. De corazón, gracias. Gracias por mis amigos. Gracias por mi papá. Gracias por mi mamá. Papá. Gracias por mis hijos. Ayuntamiento de Cuernavaca. Continuamos en Buenos Días Cuernavaca. Buenos días Morelos. La iluminación, el fondo, lo hace muy dinámico y pues yo creo que estamos inaugurando esta nueva imagen, ¿no? Así es. Pues ya estamos en la segunda hora de estas sesiones correspondientes al día de hoy, jueves 9 de julio del 2020, y vamos a hablar acerca de El Jardín Borda, Centro Cultural, la conservación del patrimonio arquitectónico de Morelos, cuya imagen del libro está a mi espalda. Esto ustedes lo pueden ver, hasta me voy a hacer a un ladito. A ver, me agacho, ahí está. Jardín Borda, Centro Cultural. Para ayudarle a nuestro amigo, nuestro primo, el productor Francisco Javier Martínez, que nos hace la producción. Ya está el título, doctor, adelante por favor. Pues les agradezco, creo que ha sido muy, muy bien aplicada las dos portadas, la anterior que es una portada bellísima, casi como un relieve geológico. Sí, sí. Un corte de tierra que se ve muy bien la estratificación, y del Jardín Borda, que son unos dibujos que forman parte de la portada de este gran libro, esta gran obra, que yo siempre agradezco a la gente. Yo creo que lo aprendí yo creo que de la familia, de mi abuelo, que uno debe ser agradecido y dar los créditos. Entonces, siempre que hablo de algún libro, menciono cuál fue mi relación para el libro y por qué hice ese artículo y quién me invitó. Entonces, a mí me parece que este libro que se hizo
en 1998. O sea, estamos hablando de libros muy recientes, porque a veces uno saca un libro de los años 40, 50, son muy buenos, pero yo creo que la información también debe estar actualizada. Entonces, un libro que tiene 2 años de haber salido, pues es un libro muy, muy joven, o sea, sigue estando vigente lo que ahí se dijo. Un libro resiste más, a diferencia de un artículo. Que eso es interesante, muchas veces se piensa que son la misma cosa, o que uno es con pasta gruesa y otro es con pasta blanda, las de las revistas. La vigencia operativa de lo que uno dice en un libro dura más, entonces, más tiempo, pero no puede uno actualizarlo hasta que se reimprime o reedita. Principalmente si se reimprime sigue el mismo error, que a veces uno no lo puede uno actualizar. Las reediciones permite al autor actualizar, pero la forma en que esa información no se haga obsoleta son las publicaciones en revistas, a diferencia de las de los libros, porque en esas la vigencia es más corta. O sea, en un artículo uno puede estar actualizando investigaciones en proceso o información. Entonces, dicho esto, este libro, en 1998, es un libro muy reciente, editado por Cristina Fessler Bremer, a quien agradezco su amabilidad de haberme invitado a colaborar, y sobre todo también a Lía Quintanilla, que es colega de ustedes en los medios Así es. de difusión. Ella es la presidenta y la coordinadora de la Sociedad de Cultura que tenemos aquí en Morelos. Capítulo Morelos, sí. Un grupo muy activo. Me invitó a formar parte también de esa sociedad, y justo ayer o antier les dije que vieran nuestros programas con todos sus miembros. O sea, les hice la invitación a que los más de 50 que son parte de los miembros activos nos escucharan, les di las referencias. Entonces, quizás algunos de ellos nos estén escuchando. Yo agradezco a Lía Quintanilla que me llamó y me dijo: oye, faltas tú para el libro, creo que tendrías que estar participando. Ya se lo dije a Cristina y Cristina te va a llamar. Y justo Cristina Fessler me contactó y me dijo: oye, ya estamos enviando el libro, tienes un par de días para escribir el artículo y mandarlo. Le dije: pues yo les agradezco a las dos, a Lía y a ti, el que me hayan dejado un espacio en ese libro. Y es un sitio el que he trabajado desde 1999, hace unos 35 años más o menos. Cuando yo llegué a Cuernavaca, siempre tuve el interés del Jardín Borda. Cuando yo llegué a Cuernavaca no podía entrar porque estaban remodelando, el señor Sánchez y el doctor Bejarano, que era el gobernador, estaban restaurándolo, lo habían cerrado por muchos años, y en cuanto se abrió, lo empecé a visitar. Y a partir de entonces, pues yo vivía, rentábamos un departamento, pues compramos un departamento que no tenía jardín, y nuestro jardín era el Jardín Borda. Entonces yo lo visitaba mucho con la familia, más en verano. Tiene un aire acondicionado natural exterior en donde uno se la pasa muy bien. Entonces hubo la oportunidad con Juan Duvernar de recuperar una parte del Jardín Borda, que era la sección que fue usada por Maximiliano durante su estancia, que estaba en ruina, estaba destechada, y se hizo un proyecto para esa obra. Me tocó supervisar el proyecto y asesorar algunos aspectos de esa obra, y luego, más adelante, con una de mis alumnas, una peruana, le asigné como tema de tesis el estudio del Jardín Borda. Entonces, durante 2 años pudimos realizar más de 100 planos de la restauración del inmueble, de muchos aspectos, y solo se han hecho 2 tesis del Jardín Borda de buen nivel, o de las que conozco. Una que hizo la esposa de un buen colega, y dirigida por un colega de la UNAM, la dirección, y esa aborda más el tema
del jardín, como jardín, las plantas y toda la parte de arquitectura de paisaje. Entonces yo este otro trabajo de tesis quise entrar más al tema del inmueble, del conjunto y su recuperación, es decir, cómo fue usándose, cómo se fue transformando y cómo recuperar en un momento dado su valor histórico y evitar los falsos históricos o las alteraciones, etc. Entonces, ese segundo trabajo que dirigí me permitió seguir documentando, además de la obra de restauración que tuve la oportunidad de supervisar, y toda esta información fue la que traté de sintetizar. Era un capítulo muy compacto el que me habían dado como espacio, entonces incluí la presencia de ese jardín, en su momento el diseño, el aprovisionamiento de agua, de donde llegaba, la remodelación que se hace posterior a Borda, ya con Maximiliano y Carlota en el siglo XIX, el uso de un jardín de las rosas, que es el que realmente diseña Carlota en esa sección, y luego incluido jardín y casa histórica, cómo fue modificándose para el museo, y lo que eran habitaciones, hicieron crujías completas en esa remodelación del ingeniero Sánchez, y cómo podría recuperarse. Además, había yo incluido, creo que hacia el 99, lo había incluido como parte de los monumentos históricos inmuebles federales, es decir, ya tenía una protección técnica y legal, no nada más por las declaratorias de monumentos, sino a nivel federal como conjunto. Y incluía algunos planos de esta tesis que coordiné en el estudio de los espacios exteriores, interiores y de transición. Entonces, agregué muchas de las imágenes antiguas, fotos aéreas, etcétera, y el estado actual de este sitio. Y el libro, en los demás capítulos, me parece muy interesante porque es un libro diferente a los que conocemos. Es un libro en el que participaron una treintena de investigadores, de artistas, y tuvo la presencia de investigadores, de artistas, de escritores. Entonces son miradas diferentes en cada uno de estos capítulos, dependiendo de la formación de cada uno de los que nos invitaron a participar. Entonces hay relatos, hay cuentos, hay mitos, hay leyendas, hay la parte de diseño de paisaje, de jardinería, de arqueobotánica, hay una infinidad de temas que consulta este libro, pues encontrará temas más afines o de interés y temas complementarios. Yo creo que es una visión que no es solamente desde la perspectiva histórica o de restauración, sino desde muchas perspectivas, y creo que es el trabajo más completo en ese género, de tener una visión amplia de un sitio que fue usado y se interpreta y se analiza desde la literatura, desde la historia, desde la restauración, desde la arqueología, y además fue una edición muy, muy buena, buen papel, buenas imágenes. Entonces creo que no tenemos una publicación de este tipo del Jardín Borda. O sea, se han hecho algunas, pero yo creo que esta ha sido la mejor y la más completa por la calidad de los artículos, la calidad de las imágenes, el diseño es un diseño muy, muy bonito, y además el integrar muchas historias del Jardín Borda que la gente de Cuernavaca conoce, y la gente que nos ha visitado y que va a este jardín, pues tiene oportunidad de conocer la historia y el uso de un centro cultural como es el Jardín Borda actualmente. Entonces, ese sería este libro,
está en muchas de las bibliotecas del estado de Morelos, de la universidad. Se dejaron muchos de esos ejemplares en ellas, entonces pueden ser consultados ahí. No sé si se hizo una versión digital que pudiera compartirse, no desconozco esa parte, pero la consulta del libro en nuestras bibliotecas pues puede hacerse en el momento que podamos salir nuevamente y se termine esta contingencia. Entonces, creo yo que este libro viene muy bien, es un libro, repito nuevamente, muy reciente, y creo que deberíamos de conocerlo y de conocer lo que ahí se escribió, junto con el conocimiento que muchos tienen de sus visitas en distintos momentos de su vida. Es decir, muchos han visitado de manera constante durante muchas épocas, muchas ocasiones, por distintos motivos, y siempre el Jardín Borda nos resulta un jardín único. Yo agregaría que es el jardín más importante novohispano, barroco, en México y probablemente en Latinoamérica, en su género. Es decir, no hay otro que tenga esta calidad, el diseño, y haber sido un jardín de aclimatación, también es otro aspecto que menciono en alguna parte. Es un jardín que se hace para aclimatar plantas como un antecedente a los jardines botánicos. Don Manuel de la Borda era aficionado a estos estudios, y entonces muchas especies, plantas, inclusive los mangos de Manila, que son los que aparecen en gran parte en este lugar, pues fueron aclimatados en ese sitio, y tener un jardín barroco con agua corriente traída desde otra barranca, con la dificultad del traslado a través de acueductos, apantles, canales, y tener agua corriente que hagan los juegos de agua, tener un lago artificial arriba de una loma de Tepetate, y tener un Edén con todas estas plantas traídas de todos los lugares, y tener en su momento los primeros mangos que llegaron de Asia a través del galeón de Manila, después llegaron de otros lugares, pero el tener árboles exóticos, como decíamos, pues es un barroco con árboles exóticos. Entonces debió haber sido sensacional en su momento el que este jardín privado le permitieran a otro funcionario de menor rango entrar a visitarlo o hacer una reunión en el sitio, y tener una cosa de ese tipo que, bueno, quizás había algunos otros jardines como la Alameda más tarde, o el Pensil Mexicano, pero un jardín privado no lo había, y este se ha conservado a través del tiempo. Entonces, eso es lo que yo diría. Es una obra que pueden consultar, no nada más la de mi autoría, sino las de otros autores que complementan la visión que ha tenido este espacio verde, que ahora estamos trabajando en un ciclo de ecomuseos, que hoy en la tarde tendríamos una sesión sobre las barrancas, es otro tema importante de la ciudad. Y además el Jardín Borda tiene 2 miradores en la zona de la barranca, que eran los lugares de esparcimiento, es decir, era el lugar donde en la tarde corría el aire fresco, se podían escuchar las aves, verlas, era un lugar agradable, eran los lugares donde seguramente se hacían las tertulias de temas diversos, eran los chocolateros donde se degustaba el chocolate, que era pues una bebida muy exclusiva, no era tan popular como ahora, y se guardaban las tabletas de chocolate en depósitos de porcelana traídos de China, y cerrados, o sea, tenían llaves, o sea, el chocolate se guardaba bajo llave. Y se llegaron a diseñar en Asia, en Filipinas, en China, las mancerinas, que era el diseño para tomar chocolate. O sea, los chinos hacen un diseño de una vajilla
para un chocolate que no era de ellos, o sea, un chocolate que era de América y que les llegaba seguramente como parte de ese comercio, junto con la plata y la grana cochinilla, y consistía esas mancerinas que las encontramos en el Museo Nacional del Virreinato, creo que tenemos una en Palacio de Cortés, en la sala asiática, que es la taza pegada a la taza y el plato juntos. Sí, cierto. Porque el chocolatero se tomaba con una taza que había que agarrar con la mano y la taza con la otra, y luego además tenía una pequeña curva para podérselo acercar. Entonces, estas mancerinas tienen el plato integrado, es la misma cerámica, la misma porcelana, con la taza y una curvatura para poderlo beber. Entonces, imagínense estar tomando una bebida tan extraordinaria de origen mesoamericano, americano, y no de Sudamérica, y tomarlo además en una vajilla de porcelana china que había llegado en un barco, un galeón, en una navegación de más de 9 meses. O sea, costaba una fortuna la tacita y el chocolate Sí, era valioso. claro. Entonces, no todos podían tomar chocolate. Entonces se guardaba bajo llave las tabletas de chocolate. Entonces, esos lugares Por el valor que tenía el cacao en aquel entonces, que era incluso la moneda. exactamente, eh, eh, esas actividades en los chocolateros, en los puntos agradables de las casas, las terrazas, las torres o estos paradores que están en el jardín hacia la barranca, pues son testimonio de esa actividad con el paisaje y la relación de un jardín con su entorno. Muy Pues bien, hasta ahí doctor. podemos. Robert Jackson nos dice que el jardín Borda es muy bonito, que un investigador va construyendo libros basado en los artículos profesionales y uno va actualizando el contenido del artículo para el libro. Sí, Tengo aquí en el teléfono, en la imagen, una imagen del Sol de Cuernavaca del martes 9 de octubre del 2018, donde menciona que se presenta el libro Jardín Borda. La cinta fue en el recinto que lleva el mismo nombre y representa uno de los lugares más emblemáticos de Morelos. Con este libro celebramos con orgullo y cariño la existencia del Jardín Borda, dice Cristina Fessler. La nota es de Maritza Cuevas y nos dice: en días pasados el público se dio cita en la sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda durante la presentación del libro Jardín Borda, que fue realizado con apoyo de diversos cronistas y escritores, entre ellos Patricia Granciera, Valentín López González, Juan Antonio Siller, Ludovic Pech, Lía Gutiérrez Quintanilla, Maru Rojas, José Teodoro Lavín, Efraín Blanco y Montserrat Ocampo. ¿Este fue el mismo documento que estamos viendo en la parte de atrás o fue otro, doctor? ese es exactamente, ahorita que comente esto, me acuerdo haber estado sentado en el auditorio Manuel M. Ponce y en Jardín Borda, y haber escuchado en el discurso nuestro nombre de muchos de los que estábamos ahí, inclusive de la directora del Centro INA Morelos, que recuerdo sus palabras, dijo que estaba muy contenta de que personal de su centro hubiera colaborado en esta obra, y me hizo una referencia particular antes de entrar y al final, y yo todavía la recuerdo, ya no está con nosotros, pero recuerdo esa atención que tuvo a mi persona en relación a esa presentación, y todavía la puedo imaginar ahorita con la narración que se hizo del espacio y luego quienes platicamos. Fue un evento extraordinario porque nos conocemos muchos de los autores del libro, entonces el gusto de que cada uno diga lo que sabe, pues ayuda a que sea una obra colectiva, importante, y creo que el habernos convocado a todos y el haber hecho este esfuerzo y estar ahí, pues cuando uno abre el libro, uno dice, me acuerdo que estuvo Valentín, estuvo Lía, estuvo muchas otras gentes, y a veces releo los artículos, pero muchas veces ya conozco lo que ellos dicen.
Entonces ya conocemos de muchas charlas, de conferencias a nuestros colegas, entonces pues el tenerlos en un libro es como tenerlos más cercanos, ¿no? Los Claro. libros son muy importantes, yo creo que son los mejores compañeros, hay que cuidarlos. Sí, sí, los libros son polinizadores, indudablemente. Hay libros que uno lleva de viaje y hay libros que lo llevan de viaje a uno. Sí, Yo, por ejemplo, si yo no he tenido la oportunidad de leerlo, espero que alguna alma piadosa se apiade de mí y me regale un ejemplar para poder saber un poquito más del Jardín Borda, porque le quiero mencionar que en alguna ocasión estábamos en el Centro Cultural, bueno, en el Palacio de Cortés. Y entonces vimos las pinturas de Diego Rivera. Y hay un episodio en donde los naturales de la región le ofrecen a Hernán Cortés una cesta con fruta. Y en esta cesta de frutas hay unos mangos. sí, Entonces alguien hizo referencia, fue don Valentín López González, sí. y dijo, esos mangos no van ahí, porque no había mangos en México, en América, no había mangos. Los primeros mangos que vinieron fueron que entraron por Jalapa y venían de Cuba. Sí. Eso fue lo que nos dijo don Valentín López González. Y después yo dije, bueno, yo no me voy a quedar con las ganas, yo voy a ir a Cuba a investigar si en efecto de aquí, de allá de Cuba vinieron para acá, a América, los mangos. Y me di cuenta que en efecto, en Cuba hay unos mangos exquisitos, exquisitos. Y bueno, ya cuando fui al Jardín Borda, vi los árboles de mangos. Y ahí precisamente nuestro amigo común, seguramente, Eberto González de Matos, nos Sí. dio un tour que yo lo recomiendo, porque mire, hay algo que se menciona en el libro de libros, donde dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Por eso, en el Jardín Borda, en la entrada, hay una puerta y hay una de tipo musulmán o árabe, más alto, porque era una forma de decir del señor de la borda, de que un hombre rico también puede entrar al reino de los cielos. Sí. Y el carruaje, porque Ah, y el carruaje, por supuesto, el claro. carruaje, el ingeniero Sánchez hizo una fuente ahí colonial en medio del patio Estamos central. hablando ¿cómo se llama el ingeniero Sánchez? El ingeniero Sánchez ¿No es recuerda su nombre? su hijo es arquitecto, él es, no, ahorita se me escapa su nombre, él era ingeniero, hacía muchas construcciones de obras, entonces él le toca hacer, o le pide Bejarano hacer la remodelación, a puerta cerrada la realizan, y esa fuente que en unas tarjetas postales antiguas de un amigo no aparecen, yo dije nunca va a haber esa fuente ahí, porque como es la glorieta en el patio de la pantalla del carruaje. Entonces está la rampa, no había escalones, en que se entraba al patio central, bajaban, y el carruaje iba al segundo patio donde se guardaban los carros y estaban las caballerizas. Entonces, esa fuente no existía, era el ascenso y descenso, no se subían al carruaje en la calle, se subían adentro de su casa y se bajaban adentro de su casa. Y ese patio tenía un segundo patio, patio de carruaje. Por eso también era alto, para que el carruaje pudiera pasar, lograr cruzar el sitio, ¿no? Entonces, el Jardín Borda ha sido muy emblemático. Yo creo que requiere una buena intervención, una recuperación de modificaciones que se le han hecho, y es un lugar con una gran actividad cultural. Yo creo que ese Jardín Borda nos convoca siempre a todos a actividades ligadas al arte, la cultura. Tuvimos la oportunidad de hacer ahí reuniones con los agaveros de Morelos, con la presencia de ellos, muchas de las familias y de cultivadores, o sea, campesinos estuvieron en esa reunión, y muchas otras han sido muy generosos, nos han invitado a hacer muchos ciclos
de actividades culturales, conferencias. Entonces, fue sede para nosotros también, en época de Marta Quetzum, nos dejaba que fuera la sede de un seminario de paisajes culturales del COMOS, UNESCO, en Morelos. Entonces, yo coordinaba ese seminario, por muchos años estuvimos ahí sesionando, a veces con alguna conferencia, pero del patio de atrás, o sea, donde está el estanque, donde están los estacionamientos, ellos tenían un autobús amarillo, así como el submarino amarillo de los Beatles, este era el camión amarillo, y era una donación que les habían dado de alguna escuela primaria, que los asientos eran muy pequeños, de Estados Unidos, camiones que ya dejan de funcionar y llegan a México, y era el camión que se usaba poco y funcionaba. Entonces nos lo prestó por muchos años para salir una vez por mes a ver paisajes culturales en Morelos. Muy bien. Salíamos los sábados muy temprano, ahí era el punto de encuentro. Siempre había una demanda mayor, así como estas agencias que venden el boletaje del vuelo. Yo decía, pues inscríbanse y el que no llegue a tiempo, el que está en la lista, si no puedo llevar gente parada porque me lo prohibieron, van a tener que ir todos sentados, y entonces había mucho esperando, a veces yo creo que deseando que no llegara a tiempo alguno, y ocupar. Entonces, a la hora de salida, si no habían llegado los que estaban, entraban los que estaban en la lista de espera, y era muy, muy agradable salir a completar el tema del Jardín Borda, del paisaje, de jardines históricos, en los sitios que en Morelos tenemos, que son muy importantes. Entonces, esa actividad la hicimos por muchos años, y la sede fue el Jardín Borda. Entonces, para nosotros ya tiene una tradición académica y cultural vinculada a otras muchas actividades. Sí, fíjese que hace rato iba yo a mencionar algo que me recordaba a mí, la Alhambra, un poquito la Alhambra, la entrada del Jardín Borda, y menciona aquí precisamente lo que significa la arquitectura. Dice, el Jardín Borda se caracteriza por su inmenso lago, en donde actualmente las personas pueden hacer un recorrido en lancha. También adorna la vista del lugar la Fuente Magna, en donde se pueden apreciar el estilo barroco en sus detalles, así como sorprende por su belleza el pórtico con enrejado de jardines de la lejana Alhambra en Granada, propio de los siglos octavo al décimo. Bueno, pues no andaba yo tan errado acerca de esta situación. Dije yo, bueno, quizás es mi percepción, pero bueno, es algo que nos lleva precisamente a cómo se imagina uno las cosas y cómo uno las hace realidad. Don José de la Borda y luego su hijo Manuel de la Borda. Sí, correcto. Que eran de los hombres más ricos de la Nueva España en aquel entonces, por las minas de plata. Sí, era el Slim del momento. Exactamente, debió haber aparecido en la revista Forbes. Sí, yo creo que en la época era el Forbes. Pero además una cosa, hay edificios que cuando los estudiamos, tenemos que estudiarlos en distintos, que han pasado por distintas etapas de construcción, es decir, se han construido a lo largo de muchos años porque no había los recursos para hacerlos con el dinero suficiente. Pero uno de los únicos que se inició y se terminó en su momento fue Santa Prisca. Ah, Santa Prisca en Tasco, es bellísima. Santa Prisca es uno de los pocos edificios en México que fue hecho y terminado con pisos, retablos, pinturas, todo, en el mismo periodo de su edificación, corresponde todo a un mismo estilo, cosa que es un poco complicado en otros, donde los estilos pasan por todos los momentos de la historia, tienen de distintas épocas, de distintas modas, etc. Y ese es uno de los pocos que podemos decir que tiene unidad de estilo, porque fue hecho completo, de pies a cabeza, con los recursos que había. Entonces, bueno, don Manuel de la Borda, don José de la Borda, que es el promotor de esto, tuvo el recurso para terminar esa obra. Y recordemos, el templo de Guadalupe, contiguo al Borda, era el lugar donde su hijo, Manuel de la Borda,
oficiaba las ceremonias litúrgicas, o sea, sacras, litúrgicas. Entonces, construirse un templo de esa dimensión no era una capilla doméstica, era un templo en donde él, desde su casa, pasaba seguramente a la iglesia, y ahí era donde él celebraba, construido con recursos propios, pues un templo de esa dimensión. Es decir, no hay otro ejemplo en Morelos de un religioso que construye un templo de esa dimensión y esa calidad, y el propietario además de toda la manzana, era un solar enorme, sí, ahora ya fraccionado, pero era mucho más grande. Entonces, ahí hay tres componentes que yo siempre he dicho que forman parte de, y que ahora los vemos como separados. El Templo de Guadalupe debería ser parte de la relación histórica que había con la casa de don Manuel de la Borda, que es el Jardín Borda. Entonces, son dos componentes, el templo con el conjunto y el jardín. Y luego el entorno es un componente, un tercer componente urbano que debería ser cuidado, porque la avenida Morelos enfrente, y luego el callejón del Borda que conecta el templo de la catedral con San Antón a través de un sendero que va hasta San Antón y pasa por ahí, y luego la barranca, que es todo un sistema también. Ese entorno debería ser mejorado. Uno se sienta en los miradores y ve uno el transformador de luz, los cables, los tinacos y las azoteas. Entonces uno dice, tenemos el Alhambra americano, que es el Borda, y tenemos un descuido de que el entorno que se ve ahora desde el Borda y su mirador, pues es fatal en la ciudad. Entonces se podría mejorar. Yo he pensado que podría haber reubicar esos transformadores pegados al mirador, el cablerío, la telaraña, el tránsito, disminuirlo con una calle más empedrada, más lenta, y poner una barrera de árboles con una cortina verde, ampliar las banquetas para el peatón, y que se pueda transitar a menor velocidad en ese punto, las visuales sean mejores, el paisaje urbano se mejore también, y el entorno, porque también ese callejón tiene unos hospitales, unos centros y edificios horrendos. Es decir, ¿cómo es posible que la peor parte está desde los miradores más bellos que tenía el lugar? Entonces, yo creo que ese entorno debería ser mejorado en proyectos por etapas, no tiene que hacerse en una sola, ¿no? Pero casi se piensa como el Borda intramuros, cuando el Borda tenía miradores para ver extramuros. Sí, indudablemente que esto entraría dentro en una concepción del paisaje natural y cultural, doctor, porque cuando se piensa que es estrictamente una unidad hacia adentro, bueno, está bien, es una visión, pero desde mi punto de vista es limitada, porque usted lo acaba de decir, los miradores es hacia adentro y hacia afuera. Exacto. Entonces, hay que ver precisamente en esta cuestión de la arquitectura del paisaje, o pensar en los ojos de los visitantes y los turistas, es que quieren ver algo más verde, algo más, que no sea la mismo concreto, o que sea más pequeño, que ven en otras ciudades. Sí, pero además yo pensaría no nada más en los turistas nacionales o extranjeros, sino en la comunidad propia de Morelos, su habitante, claro. Su habitante que entra a este jardín, lo disfrute, lo conozca, no de ser un lugar de ferias. O sea, yo quisiera imaginarme que en la Alhambra hacen ferias adentro. Nadie pensaría en España que adentro de un jardín histórico de esa naturaleza, ese espacio para ferias, o sea, las ferias las pueden hacer en otro lado. Yo creo que ese espacio debe tener otras vocaciones en donde se respete el jardín histórico, las características del mismo y el entorno. Es decir, yo creo que ha faltado valorar ese espacio virreinal tan importante, único
en América, y que lo tenemos en Morelos, es un privilegio tenerlo, y que no lo hemos sabido valorar en la dimensión que debería de tener y su recuperación. Sí, yo creo que la ciudad, el ayuntamiento debería mejorar al menos el entorno inmediato a este contexto, y lo mismo diría para Palacio de Cortés. Es un desastre el entorno de Palacio de Cortés, es decir, son dos monumentos únicos en América que sus entornos no han sido atendidos por las autoridades municipales, que podían mejorarlo, reubicando muchas de las cosas que no son correctas en los sitios y ganando que el inmueble destaque no solamente al interior, o sea, que entre uno y se encierra dentro de estos espacios, sino el poderlos percibir desde afuera o desde adentro, mirar hacia afuera. Entonces, creo que el otro que también yo mencionaría sería el Calvario, o el Chapitel, o el Humilladero, que son los tres nombres que ha tenido. Ahí destaca más el semáforo. Antes había una gasolinería que se quitó afortunadamente. Hay un falso histórico que es una fuente de Ocuituco, del primer convento don agustino, pero es una réplica de fuente de claustro puesta como fuente pública. Entonces, ¿qué hace un falso frente a un original? Y luego, para acabarla de amolar, en la parte de atrás pusieron un pedazo de acueducto donde nunca hubo acueducto ahí. Entonces, el entorno de esa capilla de camino, que es única, no tenemos otra en todo México, pues debería de cuidarse ese entorno. Yo reubicaría esa fuente que es falsa, una copia, el acueducto lo quitaría, ese arquito falso, mal hecho, y cerraría ese espacio a que el remate fuera lo que originalmente fueron muros de casas, quitaría semáforos y cosas, cables y todo lo que está ahí, y ese lugar destacaría en su contexto actual, pero con mejor calidad, ¿no? Sí, fíjese que precisamente cuando fue la semana pasada, yo estuve por ahí, fui a una botica que se llama Botica San José del Calvario, y antes de dar la vuelta, donde estaba la gasolinera, hay una obra del maestro Víctor Manuel Contreras. Sí, Y en la partecita de atrás, es un espacio alrededor de, que será unos 150 metros cuadrados. Esta es una construcción que quiso ser algo, pero que ahorita es solamente es un lugar, un depósito de basura, y es un lugar de, supongo yo que en las noches sirve de refugio para alguien, cuando no llueve, pero es un criadero de mosquitos y un depósito de basura. Indudablemente que cuando se deja de ver con unos ojos de asombro y lo vemos con ojos de cotidianidad, hay que recordar que lo cotidiano se vuelve invisible y lo invisible desaparece, por supuesto. Y entonces ya lo vemos como un elemento más del paisaje. Esa obra digo, quiso ser algo, yo no sé qué quiso ser, no tengo conocimiento, pero está junto, exactamente de la pared, divide donde está la obra del maestro Víctor Manuel Contreras, donde estaba la gasolinera. Sí, sí. A veces yo trato de evitar acostumbrarme a la fealdad. Sí. Entonces a veces nos resulta como que la fealdad ya es parte de... Exacto. Y la terminamos aceptando. Yo cada vez que paso pienso, esto podría ser mejor si quitáramos todo esto. Y muchas veces lo que se le sigue agregando es peor que lo anterior. Entonces, a veces hay que pensar en que hay que recuperar las cosas que tienen valor y que son únicas, y que alguien les diga que no hay otro humilladero, capilla de camino en todo México virreinal. Es decir, en el virreinato, vamos a irnos más grande, no hay otra que se conserve, seguramente las hubo, y nosotros tenemos la suerte de tener una del siglo XVI, en donde dos de los escudos no fueron tallados, dos fueron tallados en la época que se tallaron todas estas referencias nobiliarias, pero dos se escaparon, desconozco la razón, pero están ahí los dos escudos de Aragón y Castilla en un costado. Entonces, todo un vestigio, en uno tallados por ese hecho histórico, ya forma parte de, y en el otro se conservaron, y podemos ver cómo eran esos escudos de Aragón y Castilla en las obras novohispanas.
pero teníamos una obra única, que no hay otra, y era la entrada a la ciudad. En ese punto salen las diagonales para ir a Palacio de Cortés o seguir a la catedral. Entonces, ese punto nos está marcando el acceso a la ciudad. Yo pienso que debería de cambiar el pavimento a que poco antes de llegar ahí sepamos que ya hay un empedrado, porque estamos entrando a un espacio más antiguo, histórico. Yo viví un tiempo en San Ángel, y cuando yo por la noche regresaba a casa, el cambio de pavimento a calles más angostas, iluminación diferente, y sentir que no podía ir rápido y que el carro iba ya en un empedrado, me hacía sentir que estaba entrando a otro espacio diferente de la ciudad. Entonces, ese punto debería de tener un tratamiento, sin que nos diga, está bienvenido al centro histórico, sino que el tratamiento del lugar nos permita saber eso, y que cuando veamos esa obra no esté llena de letreros, de cables, de semáforos y de falsos históricos, como la fuente, como el falso acueducto, que ahí creo que estuvo la Secretaría de Turismo, y yo no sé si se motivaba el turismo a través de un acueducto falso, cuando tenemos una cantidad de acueductos extraordinarios. Entonces, yo creo que ese punto, el Palacio de Cortés y el Jardín Borda, son tres puntos muy, muy importantes de la ciudad que deberían ser tratados de manera diferente y recuperados con todas las cosas equivocadas que se han hecho en sus entornos. Sí, fíjese, doctor, que después de escuchar esto yo le tengo una propuesta y le voy a dar el fundamento. Estábamos en una reunión para inaugurar el curso correspondiente a ese año de manejo y gestión de centros históricos en La Habana, y entonces da su discurso la directora general del Plan Maestro, la doctora Patricia Rodríguez Alomá, y después concluye, para cerrar, el historiador de la ciudad, don Eusebio Leal Spengler, y dice él: la doctora Patricia Rodríguez Alomá dice que somos perseguidores de utopías. Yo le digo que no tenga pena en aceptar cómo nos llaman allá afuera. A nosotros, los perseguidores de utopía, allá afuera nos llaman locos. Locos, locos. Pero no importa que nos llamen locos, y hay que seguir persiguiendo utopías para cambiar este mundo. Entonces yo le propongo que nos convirtamos en un grupo de perseguidores de utopías para modificar la imagen de Cuernavaca desde los propios habitantes, sí, para que así se replique en los visitantes nacionales, extranjeros, locales y los turistas, por supuesto. Sí, claro, yo creo que seríamos el primer club de locos de Cuernavaca, y claro, yo acepto ser miembro de ese club, porque creo que nos permite recuperar una identidad, un valor, y dejarlo trascender en el tiempo. Es decir, yo creo que no podemos seguir estropeándolo. Yo creo que se debe de actuar con responsabilidad, conservarlo de la mejor manera y permitir que ese patrimonio trascienda y que sea valorado de la misma forma, ¿no? Así es. Me indica la producción que es tiempo de ir cerrando ya nuestros micrófonos. ¿Algo más que quiera usted decir, doctor? ¿Cuáles serán nuestros próximos temas? El próximo martes 14 de julio. Ya se está yendo rápido el tiempo, doctor. Se van rapidísimo los programas y las sesiones. ¿Cuáles son las dos próximas que tenemos? Tenemos el próximo martes 14 de julio, Monumentos Históricos de Cuernavaca, 100 inmuebles de valor histórico y artístico, de 12 a 1, de 1 a 2, Historia de Morelos, Tierra, Gente y Tiempos del Sur, el Patrimonio Cultural de Morelos, los Monumentos Inmuebles de Morelos. Son dos temas muy buenos. Yo creo que ese de los 100 monumentos vamos a sorprender a mucha gente que a lo mejor nos va a decir 3 o 4 o 5, que son los que siempre conocemos. Pero hacer una lista de cuáles son, ese podría ser el ejercicio de aquí al próximo martes,
que la gente piense, pues que nos escuchan, cuáles serían esos 100 que a lo mejor han visto y están en esa lista. O sea, cuáles serían 100 inmuebles de la ciudad que destacarían más que los que siempre mencionamos, que a veces no llegan ni a 5 ni a 10 con trabajo. Pero si sabemos que hay 100 por lo menos que podrían destacar, es un buen ejercicio. Y el otro es un trabajo monumental que se hizo de la historia de Morelos, en el que el libro de cultura fue uno de 8, es decir, ahí ganaron los historiadores, tomaron 7 libros. Con Norberto Crespo. González Crespo, sí. Sí, Esto fue en el 2010, ¿no, doctor? Por ahí fue parte de los libros del Bicentenario, y afortunadamente logramos un grupo de locos que hubieron libros sobre arte y patrimonio y cultura, pero nos ganaron los historiadores, es decir, se sirvieron con la cuchara grande y sacaron, creo que 7 libros de historia, y no fue muy equitativo, no hubo equidad cultural ni de obras. Yo creo que debían haber sido 4 y 4, pero afortunadamente nos dejaron un libro en el que tuve oportunidad de participar, pero se sirvieron con 7 libros de temas de historia, que es importante, pero bueno, y uno que es en el que yo tuve una participación y que voy a comentar en esa ocasión. Está en CD, ese está en un CD, y entonces no hay que cargar 8 libros. Le quiero comentar que pues nosotros fuimos, Madre Terra Multimedia fue la agencia que se encargó de hacer la réplica en digital. Entonces usted las tiene. Tenemos, sí. Entonces puede ofrecer algunos a los que nos escuchan si le quedan por ahí. Sí, claro que sí, solamente con un requisito, que nos digan cada uno de los nombres de los 100 inmuebles históricos. Ah, correcto. No, con todo gusto, para la gente que nos siga, por supuesto que lo hacemos. Sí, ese es interesante porque los libros, yo tengo nada más el 8, los otros no me los quisieron dar y me dieron 1 o 2 CDs, pero lo agradezco porque no tengo que llenar con tantos libros la biblioteca, sí, que eran impresionantes cargar 8 libros, ¿no? Pero es un trabajo muy interesante el que hicieron ustedes de moverlo a CD, y creo que fue una muy buena opción porque el presupuesto no hubiera alcanzado para una distribución de 8 libros en cada lugar. En cambio, un CD se pueden copiar con 5 pesos, se hace una copia de ese CD, y a lo mejor todos los que se conecten ese día y nos digan, a lo mejor 10 monumentos, no 100, podrían hacerse acreedores de una copia en CD, aunque sean de 5 pesos, y le ponemos una carátula, ¿no? Muy bien, claro que sí, doctor. Pues queremos también agradecer a nuestro amigo Manuel Ruz, que nos envía saludos desde Acapulco. Vamos a decirle que nos invite a hacer un programa in situ ahí en el Fuerte de San Diego. Él menciona que el Jardín Borda es un oasis natural y cultural. Exacto. Él ya está incluido en el ciclo que vamos a hacer. Magnífico. En el tercer ciclo de agosto a noviembre. Él está invitado, ya aceptó, y bueno, lo anticipo ahora en los medios. Él es el coordinador científico de fortificaciones y es miembro del que yo coordino, que es el de itinerarios cultural. Entonces yo le pedí que una de las sesiones nos hable de temas de patrimonio, y seguramente va a incluir varias cosas, un polvorín que hay en Acapulco, la quebrada que tiene un diseño muy especial, la arquitectura del siglo XX en Acapulco, y el propio Fuerte San Diego. Y además, en uno de los libros que vamos a comentar, él es autor de el tramo del Camino de Tierra de Acapulco a la Ciudad de México. Entonces tiene muchas, nos está escuchando, yo le agradezco, pero él ya está invitado, es parte del staff, magnífico. Es parte del grupo de los locos. Además, lo vamos a invitar a visita recíproca. Sí, sí. Muy bien, doctor, pues ya nos vamos, nos vemos aquí el próximo martes 14 de julio a partir de las 12 del mediodía. Muchas gracias a todos y gracias por el nuevo look, el nuevo escenario, con estas imágenes que lo hacen muy atractivo y con bonito diseño. Muchas gracias, doctor.
Nos seguiremos viendo y escuchándonos la próxima semana. A todos ustedes que nos hacen el favor de sintonizarnos, muchas gracias. Muchas gracias con el apoyo técnico de Francisco Javier Martínez Baena y de Héctor Martínez también. Muchas gracias y hasta la próxima. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.